Muy buenas noches, hermanos. ¿Cómo están? Gracias a Dios que estamos conectados de nuevo por este medio, por Facebook Live. Es una bendición poder estar con ustedes esta noche y me da mucho gozo, de verdad, estar aquí en comunicación, por lo menos con ustedes. No estamos en silencio, no estamos completamente aislados, sino tenemos ese medio de comunicación y por eso doy muchas gracias a Dios por esta oportunidad. No es lo mismo de estar reunidos en persona y estoy esperando el día. Estaba pensando quizás ya en pocas semanas vamos a reunirnos en el edificio, pero creo que será un poco más porque el presidente el día de ayer anunció que este estado de excepción va a continuar otro 30 días, entonces estamos hablando de medio junio más o menos que está hasta ahí ese toque de queda y todas las cosas que están pasando. Igual estamos esperando, confiando en el Señor. Sabemos que las cosas están en sus manos y estamos esperando el día cuando de nuevo podamos estar ahí reunidos en el edificio, regocijándonos ahí juntos. Hasta ahí seguimos con esta comunicación, con este medio, y gracias a Dios también por las clases de Zoom los domingos, que estamos, por lo menos podemos vernos los unos a los otros y tener un poco de comunicación de este medio. También gracias a Dios por WhatsApp, porque podemos mandar mensajes, videos, hacer llamadas incluso. Yo recuerdo cuando primero llegué al Ecuador, todo el mundo me timbraba y cuando yo quería contestar no había nadie y tenía que devolver la llamada. ¿Por qué? Porque nadie tenía saldo. ¿Se acuerdan de esos días? Nadie tenía saldo. Entonces ahora si tienes conectado a Wi-Fi puedes hacer llamadas por WhatsApp y eso es una bendición realmente de poder comunicarnos libremente, podemos decir. Y eso es una manera de animarnos los unos a los otros y eso es una bendición. Bueno, muchas gracias hermanos por estar conectados. Espero que poco a poco van conectándose, pero no vamos a esperar. Tenemos que comenzar hora gringa, más o menos. Entonces vamos a comenzar nuestro culto. Esta noche el mensaje. Quería decir gracias a Dios, le doy gracias a Dios realmente por cada uno de ustedes hermanos. En este tiempo ver la iglesia reaccionando como iglesia, eso es algo maravilloso. Y ver cómo están cuidándose los unos de los otros, están ayudando en muchas diferentes maneras, cada uno conforme a su don. Y aunque no estamos juntos, sí están funcionando como una iglesia medio separada, pero están funcionando y eso me anima mucho. Sí, hay más que podemos hacer, sí, y vamos a seguir mejorando, sí, pero es una bendición ver cómo están invirtiendo, que están preocupándose por las otras personas. Entonces doy gracias a Dios por esto. Muchas gracias por estar conectados. Si es tu primera vez sintonizarte y escuchar un video aquí en la página de la iglesia, bienvenido. No tenemos la tarjeta de visita para entregarte, pero bienvenido. Muchas gracias por conectarse. Espero que el mensaje de hoy sea de bendición y que Dios esté obrando en su vida. Vamos a avanzar con lo que es el mensaje para no demorar mucho. Después del mensaje vamos a tener un tiempo de recibir peticiones, como ya estemos haciendo ya las últimas semanas. Y si hay peticiones, después del video, vamos a terminar el video y vamos a orar en familia. ¿Okay? Eso es el plan. Pero por ahora vamos a comenzar el mensaje. ¿Okay? Entonces, estamos en Salmo 119. Y sé que están pensando, no, pastor, la semana pasada predicaste este mensaje, tienen que buscar otro. Tranquilos, vamos a continuar en Salmo 119. Hay mucho aquí que podemos hablar, como se dan cuenta, el Salmo 119 es un salmo bastante extenso, el capítulo más largo de la Biblia. Pero vamos en vez de continuar en orden cronológico, vamos a regresar en el tiempo. Vamos a ver
los versículos 9 hasta el versículo 16. Salmo 119, comenzando en el versículo 9, y vamos a leer hasta el versículo 16. ¿Tienen sus Biblias? Pueden buscar en el teléfono, pueden buscar en una Biblia, en la compu, lo que sea, buscando Salmo 119, del 9 al 16. Si no tienes una Biblia, no te preocupes. Aquí voy a leer el pasaje, pero es mejor para tener la Biblia a la mano para hacer la lectura a la vez, ¿ok? Y estar conectados. Pero bueno, Salmo 119, y vamos a comenzar la lectura en el versículo 9. Salmo 119, versículo 9. ¿Están conectados? Espero que sí. Vamos a comenzar la lectura. Salmo 119, versículo 9, hasta el versículo 16. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. Me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Amén. Antes de continuar, olvidé comenzar la grabación para los que no tienen Facebook. Ahora está grabando, muy bien. Excelente. Y leímos Salmos 119 de 9 al 16. Ahora vamos a orar antes de comenzar el mensaje. Padre, muchas gracias te doy por esta noche. Muchas gracias por el privilegio de estar aquí con tu palabra en mis manos. Y gracias por mis hermanos y por los que están conectados por el video, que están viendo esta grabación. Muchas gracias, Padre, por este medio de Facebook, de YouTube, de los medios, de la tecnología que nos has permitido tener para esparcir la palabra. Y te ruego, Padre, que tu Espíritu Santo esté obrando en nuestros corazones en esta noche. Que estemos meditando honestamente, considerando nuestras propias vidas y pensando en nuestras actitudes y nuestros pensamientos. Y no tanto en lo que opinan los demás o cómo este mensaje aplica a otros, sino cómo aplica a nosotros. Y Padre, ayúdanos a glorificarte y honrarte, porque solo tú eres digno. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Salmo 119, del versículo 9 hasta el versículo 16. Un pasaje excelente, bastante conocido. Muchas personas han memorizado. De hecho, el versículo 11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y de hecho hay muchos versículos aquí en el Salmo 119 que son buenos para memorizar. Y bueno, eso es un pasaje que va a ayudarnos, va a instruirnos, y yo espero que sea de bendición para nosotros. Amén. En el versículo 9 al 11 tenemos aquí algunos de los beneficios de estudiar la palabra de Dios, de tener la Biblia como una parte de nuestra vida diaria. Y como dice el versículo 9, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Entonces en el versículo 9 vemos que la palabra de Dios es eficaz para limpiar el camino del joven. Y bueno, como todos decimos, bueno, yo soy joven también. No es solamente para los que pensamos los jóvenes en su etapa de burro, como dicen, sino eso aplica a nosotros. Necesitamos que la palabra de Dios nos obra en nuestras vidas para ayudarnos a tener un camino limpio. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Entonces, necesitamos guardar la palabra de Dios. Necesitamos obedecer lo que nos dice. Cuando nos manda a hacer algo, debemos hacerlo. Y cuando nos dice que no debemos hacer algo, debemos evitar esto. Guardando la palabra de Dios nos ayuda a tener un camino limpio, un camino correcto, agradable a Dios, ¿verdad? Otro beneficio que vemos aquí en el versículo 10. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. Entonces, cuando estamos buscando
a Dios, buscando al Señor con todo nuestro corazón, dice, no me dejes desviarme de tus mandamientos. Entonces, buscando a Dios, podemos mantenernos en obediencia a la palabra. ¿Ok? La palabra nos ayuda a mantenernos en el camino correcto. Y dice el versículo 11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Entonces, la palabra de Dios, cuando está guardado en nuestro corazón, cuando está guardado en nosotros mismos, en nuestros pensamientos, en nuestras emociones, cuando la Biblia obra en nosotros, nos ayuda a evitar el pecado. Y eso es algo maravilloso. Y podemos dar testimonio de esto. Si eres cristiano, probablemente te has dado cuenta de la necesidad de la Biblia en tu vida, guardado en tu corazón para poder resistir a las tentaciones. ¿Ok? Entonces aquí no voy a predicar mucho sobre esto porque es un mensaje aparte. Son versículos excelentes, son bastante conocidos también, pero nos ayuda a entender los beneficios de la palabra de Dios. Podemos, entonces, leyendo estos rapiditos, leyendo estos versículos del 9 al 11, nos damos cuenta de la importancia de la palabra de Dios, que debe tener una parte integral de mi vida, que debo ser guiado por la palabra, y debo tener la Biblia obrando en mí, ¿verdad? Eso es algo que podemos reconocer. Y yo creo que esta noche, si estás viendo el video, probablemente estás de acuerdo, que sí tenemos que dejar la Biblia obrar en nosotros, necesitamos aprender la Biblia y necesitamos aplicar la Biblia a nuestras vidas. Pero ahí viene una pregunta. ¿Cómo puedo aprender la palabra de Dios? Quizás estás pensando, pastor, yo quisiera tener la Biblia obrando en mi vida, yo quisiera ser guiado por la Biblia, yo quisiera tener un camino limpio y recto, pero no sé cómo aprender la Biblia. No sé cómo aprender la palabra de Dios. ¿Cómo puedo yo tener la Biblia en mi vida? Y eso es una buena pregunta. Y muchos luchan con esta pregunta. Y de hecho, cristianos a veces no ganan la victoria, no ganan las batallas, porque no han aprendido la palabra de Dios. Entonces, sabiendo que es algo tan importante para nuestras vidas, ¿cómo podemos aprender la palabra de Dios? Y bueno, yo creo que aquí lo que nos queda en el pasaje que leímos, del versículo 12 hasta el versículo 16, perdón, del 12 al 16, ahí podemos ver tres diferentes tips para orientarnos o para guiarnos, para ayudarnos, quien quiera que seas, a aprender la palabra de Dios. Tips para guiarnos en el aprendizaje de la palabra de Dios. ¿Ok? Dice el versículo 12 algo maravilloso. Dice, bendito tú, oh Jehová. De ahí que dice, bendito tú, oh Jehová. Y dice, enséñame tus estatutos. Medita en esto un segundo. ¿Qué dice la Biblia aquí en este versículo? En el versículo 12. ¿Quién debe enseñarnos la palabra de Dios? Dios mismo, ¿verdad? Es Dios quien tiene que enseñarnos su palabra. Y de ahí comenzamos. Esa es la base de todo. Si vamos a aprender la palabra de Dios, Él tiene que enseñarnos. ¿Cómo comienza este versículo 12? ¿Con qué palabra comienza el versículo 12? No escucho. Es una broma. Bendito es la palabra. Bendito tú, oh Jehová. Esa palabra bendito quiere dar la idea de arrodillarse. De arrodillarse. Entonces me imagino Dios en medio de un pueblo y todos arrodillándose delante de Dios, porque Él es el Dios supremo, Él es digno de la adoración, y nos humillamos delante de Él y estamos en su presencia y arrodillado, humillado, en silencio delante de Él, estamos preparados para recibir la enseñanza. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Wow.
Me gusta esa imagen, porque así es la manera de aprender la palabra de Dios. Tenemos que comenzar atrás, inspirando la palabra. No es solamente la imaginación de David o algún otro salmista, sino el Espíritu Santo. Dios mismo habló su palabra por medio de este autor humano. Entonces, Él es el autor. Y si queremos aprender la palabra, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que sentarnos a los pies del maestro, a los pies del autor. Y podemos en silencio, en humildad, con la actitud correcta, queriendo recibir su enseñanza, podemos escuchar, podemos recibir la enseñanza. Y por eso dice, bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Qué lindo pensamiento. Y espero que esta noche podamos aprender, por medio de estos tips, cómo podemos acercarnos delante del autor de este libro maravilloso de la Biblia, cómo podemos acercarnos delante de él, arrodillarnos en humildad, simplemente recibir su palabra, que él nos enseña. ¿Ok? Entonces, el primer tip que tenemos aquí es el versículo 13. En el versículo 13, seguimos la lectura, dice, con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. ¿Ok? El salmista dice en el versículo 12 que dice a Dios, enséñame tus estatutos. Ahora en el versículo 13 dice, con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Si vamos a aprender la palabra de Dios, muchas veces ayuda a hablar la palabra de Dios. Hablamos la palabra. Así es una manera excelente para aprender la palabra de Dios. Hablamos la palabra. Si nosotros queremos aprender la Biblia, podemos platicar la Biblia con otros. Si tú quieres aprender de algo, qué sé yo, algo de ingeniería, o si quieres aprender algo de cocinar, o si quieres aprender algo de la tecnología, o si quieres aprender algo de Excel o de PowerPoint, de la computadora, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a buscar en YouTube quizás o vas a hablar con alguien que sabe, verdad? Y con esta persona que sepa, tú vas a preguntar y vas a hablar con tus preguntas y vas a hablar con otras personas y así vas a ir aprendiendo, ¿verdad? Y es lo mismo con la palabra de Dios. Erramos mucho cuando pensamos, ya, voy a leer nomás la Biblia en 5 minutos en la mañana y así voy a aprender la Biblia. No es suficiente, es un buen comienzo. Si no leemos la Biblia, por supuesto, no vamos a aprender nada. Pero si leemos y después hablamos con otros, wow, ¿sabe lo que leí hoy en la mañana? Yo leí tal versículo y leí este pasaje y yo estaba pensando, ¿qué piensas de esto? ¿Qué opinas de este versículo? ¿Cómo aplica a nosotros? ¿O de quién está tratando aquí? ¿Qué significan estas palabras? ¿Quién es el autor de este libro? Así, hablando la palabra, nosotros vamos aprendiendo. Y eso es algo maravilloso. Dice, con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. No debemos tener vergüenza hablar la palabra de Dios. Decir, oye, quisiera hablar la Biblia conmigo, quisiera estudiar conmigo. Yo no sé todo. Bueno, bienvenido al club, por si acaso. Nadie sabe toda la Biblia, pero no sé todo, pero quisiera platicar, quisiera hablar de la palabra de Dios. Quisiera hablar conmigo, quisiera estudiar conmigo. ¿Podemos hacer un estudio juntos? Y eso es algo maravilloso. Cuando hablamos la palabra de Dios, eso nos ayuda a aprender. Ahora, ojo, el estudio en grupo es bueno, pero no reemplace el estudio personal. No es un reemplazo completo del estudio personal. Tenemos que comenzar con el estudio personal. Tengo que comenzar con la lectura, como mencioné. Tengo que comenzar estudiando yo mismo. Tengo que leer, tengo que buscar definiciones, tengo que escudriñar. Pero también encima de esto es otro nivel cuando no solamente me quedo ahí en el estudio personal, sino de lo que he aprendido ahora lo traigo aquí a un estudio en grupo o hablo con un amigo, con un hermano en Cristo y con un familiar quizás que
con quién puedo hablar la palabra sin burlarse los unos de los otros. Cuando platicamos la Biblia, wow, ahora son dos mentes, dos corazones, el Espíritu Santo está obrando en dos personas y eso nos ayuda a crecer, a aprender más, ¿ok? Entonces no debemos pensar, ok, quiero aprender la Biblia, la primera cosa que voy a hacer es buscar un estudio en grupo. No necesariamente, no reemplace el estudio personal, pero también es bueno hablar la palabra de Dios. Si has enseñado una clase de la Biblia, o quizás de otros temas también, te das cuenta que realmente enseñando algo aprendes mucho más que simplemente estando sentado ahí. Y eso recuerdo cuando estaba en el Instituto Bíblico, yo estaba aprendiendo mucho. Wow, aprendí esto, aprendí el otro, para el examen, por supuesto, ¿verdad? Yo quería aprender para crecer espiritualmente, pero también, bueno, quería sacar buenas notas. Entonces, yo estudiaba y memorizaba versículos, memorizaba muchas cosas, pero, bueno, aprendí mucho. Y gracias a Dios por este tiempo que estaba en el Instituto Bíblico. Pero cuando comencé en el ministerio, cuando ya aprendieron el horno y el hornillo y dicen, ok, ahora te toca enseñar algo. Ok, voy a estudiar, ya voy a escudriñar. Aprendí mucho más preparándome para poder enseñar. Y así es una buena manera de aprender, es hablar, enseñando. Enseñando anima a uno mismo a estudiar. ¿Ok? ¿Por qué no quieres estar ahí enseñando sin la preparación? Obviamente no vamos a tener todas las respuestas. A veces personas me hacen preguntas y yo digo, buena pregunta, voy a investigar, porque no sé todas las respuestas. Y no hay nada malo de esto. Yo no soy Dios, no soy el autor de la palabra, entonces tengo que estudiar a veces. ¿Ok? Entonces, hablando la Biblia, hablando la palabra con otros, nos ayuda a aprender la Biblia misma. ¿Ok? Entonces, debemos pensar en esto. Cuando yo quiero aprender la Biblia, debo pensar cuánto tiempo en mi día paso hablando de la Biblia. En nuestro día, muchas veces hablamos, ni tengo idea, 90%, 95% de tonterías, de vanidades. Cosas quizás no son malas, pero no son eternas. Hablamos del fútbol, hablamos del virus. Ahora todo el mundo está hablando de dónde vino el virus y por qué lo que dice el gobierno está errado y es un engaño, porque quieren engañar a todos y quieren matar a todo el mundo y quieren... hablamos horas y horas, podemos discutir diferentes tonterías. Y al fin y al cabo, ¿cuánto tiempo hablamos la Biblia? Debemos hablar la Biblia. Debemos hablar la palabra de Dios en familia. Entre padres e hijos debemos decir, ¿qué estás estudiando? Wow, excelente. ¿Y qué has visto? ¿Y cómo aplica esto a tu vida? O yo estoy estudiando esto y mira lo que encontré. Entre amigos, ¿puedes hablar la Biblia con tus amigos? Si dicen, no, se burlan de mí, se vayan, no van a escuchar nada de la Biblia, quizás hay algo grave ahí que está pasando, porque un amigo debe tener algo en común contigo. ¿Y qué es más importante que la palabra de Dios? Que Cristo, que tener una relación con Dios. Entonces, debemos examinar a nuestros amigos si no podemos hablarle la palabra de Dios. Obviamente habrá amigos incrédulos, amigos que no conocen a Dios y quizás van a burlarse y hablamos la Biblia buscando ganarles a Cristo. Pero necesitamos amigos cercanos con quienes podemos platicar la Biblia, con quienes podemos equivocarnos en cuanto a lo que hablamos de la Biblia, sin temor de menosprecio, sin pensar, ok, tengo que decir todo exactamente bien o va a reaccionar mal. Debemos poder hablar y escuchar también la exhortación o la corrección. Ok, necesitamos amigos así. Si no tienes un amigo así, busca un amigo así. En la iglesia hay bastantes personas en la iglesia con quien puedes hablar la Biblia. No tengas temor.
no tengas vergüenza de hablar, decir a un hermano, oye hermano, ¿por qué no hablamos una vez a la semana? ¿No? ¿Por qué no nos reunimos para tomar un café? Bueno, algún día. Tomar un café y podemos hablar la palabra. Eso es algo que nos ayuda a aprender la palabra de Dios. Y cuando son 2 o 3 o 4, eso ayuda mucho a los 4 o a los 3 o a los 2, no solamente a uno. ¿Ok? Entonces eso es una manera excelente, un tip para aprender la palabra de Dios. Hablamos la palabra. Eso es el tip número 1. Hablamos la palabra. Como dice el versículo 13, con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Ahora, el segundo tip vemos en el versículo 14 y también en el versículo 16. Dice, me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza. Me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza. Y el versículo 16, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Ok, entonces tenemos 2 versículos que están apoyando la misma idea. Sí hay un poco de diferencia entre las palabras de me he gozado y me regocijaré, son diferentes, pero la misma idea. Debemos estar gozándonos en la palabra. Debemos estar deleitándonos en la palabra. Y eso es la idea de estos 2 versículos. ¿Qué te da gozo en tu vida? ¿Qué realmente te da gozo en tu vida? No la respuesta que piensas que quiero escuchar. No la respuesta que piensas que tu mamá o tu papá o tus hijos o lo que sea quiere escuchar. Ni la respuesta que piensas que Dios quiere escuchar, sino la respuesta honesta. ¿Qué realmente es que te da gozo en tu vida? Piénsalo. ¿Qué te da gozo en tu vida? ¿Son las cosas de Dios? ¿Es la palabra de Dios? Si realmente vamos a aprender la Biblia, debe darnos gozo. Hay días, honestamente, voy a hablar aquí honestamente, quizás me van a apedrear después, no sé, pero honestamente hay días cuando no tengo ganas de leer la Biblia. Quizás estoy andando en la carne, quizás estoy apurado, quizás hay otras cosas pasando y no tengo las ganas de leer la Biblia. Y hay días cuando tengo que sentarme y decir, ok, voy a leer la Biblia porque tengo que leer la Biblia. Y sabe, es una bendición para mí. Cuando leo la Biblia, me habla, me anima y me ayuda. ¿Todos los días? No. Hay días cuando también leo la Biblia, es una lucha sacar quizás una gota de algo ahí de beneficio para el día. Pero hay otros días cuando me siento sin ganas de leer, pero wow, comienzo a estudiar y la palabra me anima, me fortalece y termino diciendo, qué rica la palabra de Dios. Estoy contento porque pasé tiempo. Cuando comenzamos, probablemente no vas a comenzar diciendo, ok, me gozo en la palabra de Dios, me regocijo en la palabra. ¿Por qué? Porque no tienes experiencia en la palabra todavía. Si estás recién comenzando, vas a tener que leer por disciplina. Y así comienza. Pero enseguida vas a darte cuenta, wow, esa palabra es increíble. Me anima, me fortalece. Wow, y vas a tener el gozo de la lectura de la palabra de Dios. Porque si no desarrollas realmente ese deseo, ese deleite en la palabra de Dios, tu lectura bíblica va a ser bastante seca, bastante aburrida, bastante mecánica. Vas a estar ahí simplemente diciendo, ok, tengo que leer la Biblia, ya leí la Biblia, cierro la Biblia y ahora puedo hacer lo que quiero. No debe ser así. Si es así, examínate. ¿Por qué no tienes ese deseo para la palabra de Dios? Si es un día, que eso pasa, ten cuidado porque puede pasar a 2 días, 3 días, 4 días. Pero si tienes día tras día, tu vida es una vida de menosprecio de la palabra de Dios, de disgusto, y dices, ay, ojalá no tuviera que leer la Biblia. Si eso es tu actitud todos los días, ¿por qué no tienes ese deseo para la palabra?
sería bueno examinar tu corazón. Quizás estás arraigado en algún pecado, quizás está ahí, incluso puede ser que no conoces a Cristo, y como uno que anda en el mundo, uno que no conoce a Dios, por supuesto, no tiene ganas de leer la Biblia, ¿ok? Entonces, examínate. Pero como cristianos, leyendo la palabra, queriendo aprender más, debe convertirse en algo que nos da gozo. Él dice en el versículo 14, me he gozado en el camino de tus testimonios. Me he gozado. ¿Te da gozo leer la palabra? ¿Qué nos quita el gozo de leer la Biblia? Como dije una vez, es el pecado. Muchas veces es el pecado. Cuando me levanto sin ganas de leer la Biblia, muchas veces porque no estoy bien con Dios. Y si yo ando en el pecado, piénsalo lógicamente, supongamos que he caído en algún pecado y yo ando errante, ¿ok? Y en vez de arrepentirme y pedir perdón, yo sigo firme en el pecado. Voy a querer coger este libro que me confronta y me pega y me toca el corazón y que dice que estás mal, arrepiéntete. Si no quiero, eso es lo mínimo, la última cosa que quiero escuchar. Lo que yo quiero escuchar es que alguien que me justifique. Ken, tienes toda la razón. Tienes toda la razón en tu decisión pecaminosa. De hecho, ni diría que es pecado lo que estás haciendo. Eso es lo que quiero escuchar, eso es lo que quiere escuchar la carne. Entonces, cuando no deseo la palabra, cuando no quiero meterme en la palabra, es muchas veces por eso, porque ando en el pecado. Y eso puede pasar a todos nosotros. No tenga vergüenza de decir, Dios, eso me ha pasado. Quizás dirías, estoy en esta condición en la actualidad. Escúchame, si esa es la condición presente de tu vida, arrepiéntete del pecado. Mucho mejor es arrepentirte del pecado y buscar a Dios. Él quiere que regreses a Él. Esa Biblia, aunque sí va a decirnos la verdad y va a llegar al corazón, es lo mejor para nosotros. Si tuvieras los síntomas de COVID-19 y estaba bastante grave, ¿qué harías? ¡Ay, no puedo respirar! ¡Me ahogo! ¡Ya no quiero oxígeno! No, vas a buscar oxígeno, vas a buscar la ayuda, vas a buscar las medicinas, ¿verdad? Reconocemos que necesitamos la intervención de alguien que pueda ayudarnos. Si es algo físico, pero en lo espiritual, esto que realmente es mucho mejor que medicina, que es realmente lo que necesita el alma. Eso muchas veces rechazamos, aunque nos hace daño rechazarlo, nos dañamos más en vez de acercarnos. No seas así. No sigas el ejemplo mío, no sigas el ejemplo de muchos, sino cuando estás en el pecado, arrepiéntete. Pide perdón de Dios. Busca la palabra. Lee la palabra. Aquí en este libro hay esperanza. Hay paz. Hay gozo. Solamente tenemos que buscarla. Si estás apartado, si estás en el pecado, si no tienes gozo en la palabra de Dios, examina tu corazón. Comienza la lectura y busca y lee y clama a Dios. Dios, obra en mi vida, enséñame, ayúdame a entender lo que quieres decirme. Necesito tu ayuda, necesito tu dirección. Aquí está. Y Él va a responder, estoy seguro. Hay gozo en la palabra de Dios. Cuando leemos el mensaje del Creador, cuando leemos el mensaje del Mesías, que nosotros, viendo el ejemplo de los patriarcas de Israel, de los discípulos, podemos ver mucho, podemos identificarnos mucho con la gente de la Biblia y nos damos cuenta que todo ser humano es pecador y nosotros nos hemos alejado de Dios, estamos muertos en el pecado, pero Dios en su gran amor desde el principio y desde antes de la fundación del mundo
vino preparando un Mesías, un Salvador, un sacrificio perfecto que iba a venir, que iba a derramar su sangre para rescatar al ser humano. Y ese Mesías se llama Jesucristo. Leemos el Antiguo Testamento y nos damos cuenta. Todos estos sacrificios de animales solamente están apuntando hacia adelante, hacia adelante, hacia adelante, hasta que vino Jesucristo. Y Cristo vino, murió, derramó su sangre y resucitó, ascendió. Y ahora está en los cielos, está a la diestra del Padre. Y estamos esperando la segunda venida. Y eso es lo que estamos esperando. Qué historia tan maravillosa. Me da gozo leer sobre la historia del Mesías. Y hay gozo en el mensaje del futuro en Cristo. ¿Cómo serán las cosas? Quizás hoy es un día oscuro, un día de tinieblas, un día de pecado, de maldad, de peste, pero no es el fin. Lo que estamos viviendo hoy en día no es el fin de la historia. Eso también va a pasar. Y no digo que las cosas aquí en la tierra van a mejorarse y todo va a ser color de rosas. No, nosotros tenemos esperanza en Dios. Por medio del Señor Jesucristo tenemos esperanza en un futuro mucho mejor, cuando vamos a estar en unión perfecta con Dios por medio del Señor Jesucristo. Y cuando estamos en unión con Él, ¿qué puede separarnos de esta unión? Nada. Gracias a Dios. Y eso es lo que nos da gozo. Leyendo la palabra de Dios nos anima. Si estás desanimado el día de hoy, hay gozo en la palabra de Dios. Lea la palabra, examina, escudriña la palabra, habla la palabra con otras personas y encuentra el gozo que hay aquí en este mensaje, la palabra de Dios para con nosotros. Tenemos que aprender la Biblia y de una buena manera de aprender la Biblia es gozarnos en la palabra. ¿Te gozas en la palabra? Si no, examínate. ¿Por qué no tengo gozo en la Biblia? Quizás hay un problema en mi vida personal. El primer tip, hablamos la palabra. El segundo, nos gozamos en la palabra. El tercer tip, meditamos en la palabra. Versículo 15. En tus mandamientos meditaré. Estamos en Salmo 119, por si acaso. Alguien que está conectando recién. Salmo 119. El versículo 15. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. Perdón, estaba un poco seco. Pero no de pollo. Eso es rico, seco de pollo. Pero es para otro día. Ok, en Salmo 119, versículo 15. En tus mandamientos meditaré. Ahí dice el salmista algo clave, una pista para ayudarnos a aprender la palabra es meditar. Quizás, si no sabes lo que dice la Biblia cuando habla de la meditación, de meditar, no está hablando de vaciar el cerebro y entrar en un estado de silencio, un estado ahí de vacío. Eso no es la idea. Meditación bíblicamente es como masticar, es como contemplar, trabajar, obrar con la palabra de Dios. Usando mi cerebro, activando mi cerebro, pero también activando mi corazón, mi espíritu, todo mi ser, obrando con la palabra, considerando lo que he estudiado, lo que he leído, lo que he oído, hablando con mis amigos. Y yo digo, interesante, ya voy a pasar algunos momentos, quizás una hora, quizás todo el día. Voy a estar ahí pensando en esto. Y a veces... en un momento, en una hora, no llega claridad, no llega la comprensión. Seguimos como un chicle, estamos ahí. El chicle a veces después de 2 minutos pierde su sabor y a veces por tontería yo sigo masticando hasta que me duele la boca, ¿no? Así es cuando la palabra de Dios a veces estamos ahí buscando el sabor. No es que se ha perdido su sabor, sino estamos buscando el sabor y estamos masticando, estamos contemplando, estamos repasando. Sí, en el día estamos quizás lavando los platos, estamos manejando, estamos ahí trabajando, pero ahí en el trasfondo, como una computadora, ahí está, el versículo está trabajando, está ahí, estamos meditando, estamos considerando. Esa es la idea del versículo 15. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos.
Uy, si quieres aprender la palabra de Dios, tenemos que meditar. Tenemos que trabajar con la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. No es palabra de hombre. Como dije, sí había autores humanos que escribieron, pero no escribieron por su inteligencia. Fueron inspirados por Dios. O sea, escribieron lo que Dios estaba respirando por medio de ellos. Entonces lo que tenemos aquí preservado para nosotros es la palabra de Dios. Es comprensible que la palabra de Dios va a ser un poco complejo. Porque Dios, es Dios. No es un ser sencillo. No es un Dios ahí limitado. Es el Dios omnipotente, omnipresente, omnisciente, eterno. ¡Wow! Él es Dios. Entonces su palabra, aunque sí podemos entenderlo, a veces nos cuesta. Y dependiendo de nuestro estado espiritual, puede costarnos incluso más. Pero así es el aprendizaje. Tenemos que estar ya considerando. Y te sorprendería si te digo que hay pasajes que tengo ya años considerando, que todavía me ha llegado un poco de sabor, pero pienso que hay más. No me sorprende a mí, porque tengo un cerebro humano. Y como los que me conocen saben, hay muchos huecos en este cerebro. Pero esta es la palabra de Dios. Entonces tiene sentido que tendremos que esforzarnos, escudriñando, comparando escritura con escritura, escuchando diferentes puntos de vista, escuchando diferentes predicadores, escuchando mensajes, estudiando bien la palabra, hablando la palabra, meditando en la palabra de Dios. Eso requiere tiempo, ese es el problema. Yo recuerdo antes de COVID-19 estuvimos corriendo. Así era la vida, era una locura. Y ahora para muchas personas, no para todos, pero para muchas personas, ahora este tiempo se ha convertido en un tiempo de sentarse, de tener tiempo para ver todo lo que hay en Netflix o lo que hay en YouTube. Han visto muchos videos quizás, pero ¿no sería una buena inversión del tiempo meditar en la palabra? Tomar el tiempo, sentarte en silencio con la palabra, estudiando, escudriñando. Eso es maravilloso. Eso es algo increíble. Y así es la manera de aprender. Podemos, por supuesto, la leche espiritual no adulterada está ahí para tomar, para los recién nacidos en Cristo. Eso es algo necesario. Pero mientras vayamos creciendo, ya la leche, aunque es buena, debe darnos hambre para algo más, un poco de carne. Y esa carne debe darnos hambre para más carne. Y así es la madurez. Vamos creciendo, vamos considerando, vamos escudriñando, investigando diferentes cosas cada vez más difíciles de entender. No debe asustarnos. Y no tenemos que correr, como primera reacción, correr al pastor. Oye, pastor, ¿qué piensa de esto? Por supuesto, puedo compartir mi opinión. No hay nada malo en buscar consejo, buscar personas que han estudiado, no hay problema. Pero la primera reacción debe ser, voy a la torre. Dios, bendito seas tú. Enséñame tu palabra. Así comenzamos con el versículo 12. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Si tienes ese deseo de aprender más, comience con el autor. De ahí, habla la palabra de Dios. Habla la palabra de Dios con otras personas. Habla la Biblia. No tenga vergüenza. Habla la Biblia. Eso va a ayudarte a aprender. De ahí, nos gozamos en la palabra. Gozando en la palabra nos ayuda a invertir en el estudio. Si no es un gozo para ti la lectura, si no es un gozo para ti el estudio de la palabra, quizás debes examinar por qué no. Porque debemos gozarnos en la palabra. Y debemos meditar en la palabra. Meditamos en la palabra de Dios.
Toma el tiempo. Este proceso, no hay una manera de un cortocircuito, no hay una manera de encontrar el camino rápido. Eso toma tiempo. Simplemente pensando y meditando en la palabra, involucrando el cerebro, involucrando el corazón, involucrando el espíritu. Así, el ser entero trabajando con la palabra de Dios. Eso puede ayudarnos a aprender la palabra de Dios. Ahora, todos probablemente sabemos que hemos de ser guiados por la Biblia. La Biblia es la autoridad final para nuestras vidas. Cuando alguien me pregunta, pastor, ¿qué debo hacer en tal situación? Esta es la guía. Ese es lo que nos aconseja. Pero ¿cómo vamos a saber qué hacer? ¿Qué decisión tomar si no sabemos la palabra de Dios? Hemos de aprender la palabra. Pero ¿cómo podemos aprender? Hablando la palabra, gozándonos en la palabra y meditando en la palabra. Así podemos, todos y cada uno de nosotros, podemos aprender la palabra. ¿Es fácil? En ninguna manera. Es un ejercicio espiritual. Requiere disciplina, requiere esfuerzo, requiere la ayuda de Dios, requiere consistencia. Y habrá días cuando fallas. Levántate de nuevo y sigue en la marcha. Así es el proceso. Hermanos, anímense en el estudio de la palabra de Dios, porque debemos estudiar, debemos aprender la palabra de Dios. Si dice, bueno, pastor, yo quisiera saber más de la Biblia, la verdad es que estoy recién comenzando con todas estas cosas religiosas, no sé nada de nada, está bien, puedes ponerte en contacto con nosotros, tenemos estudios bíblicos que podemos ofrecer gratuitamente, no hay que preocuparte por el costo, y estamos dispuestos a ayudar con el estudio de la palabra de Dios. No es un estudio de lo que creemos nosotros, lo que decimos nosotros, son estudios de la palabra de Dios, porque la Biblia habla por su propia cuenta. Entonces, si tienes interés, puedes comunicarte a la página o puedes escribirme en mi número en WhatsApp. Puedes llamar al número de la iglesia que suena aquí en la casa, entonces sí contestamos. Comunícate con nosotros, estamos aquí para ayudar, ¿ok? Ese es el mensaje de hoy, el estudio de hoy es cómo aprender la palabra de Dios. Y espero que haya sido de ánimo para que mañana, levantándote, coges la Biblia y comienzas el estudio, buscando estudiar, buscando aprender más de la palabra de Dios. Amén. Excelente. Gracias a Dios por su palabra. Amén. Ahora vamos a continuar con las peticiones. Y quisiera ver si hay peticiones. Entonces, aquí estoy cerrando la grabación. Para los que no tienen Facebook, está bien. Ahora vamos a recibir las peticiones. Ok, entonces pueden mandar, aquí tengo otra pantalla para ver las peticiones cuando entran. Si quieren puedo ver. Se cansa el brazo, dice mi esposa. Muy bien. Ok, si quiere mandar una petición, puedes escribir la petición y podemos verlos aquí. Recuerda, si mandas una petición aquí al video, que es una petición pública, todo el mundo puede ver, no hay nada escondido. Incluso el gobierno está viendo. No, imagino que el gobierno no tiene interés en nosotros, pero puedes mandar aquí la petición para que sea una petición pública. Si es una petición más privada, puedes mandarla nomás al chat de la iglesia y podemos estar orando como iglesia. Si es algo bastante personal, puedes mandarme a mí el mensaje, o si quiere hablar con mi esposa, mandarle a ella el mensaje. Estamos aquí para servir, ¿ok? Entonces, cualquier petición, voy a esperar unos minutos para ver si llegan peticiones, para que estemos orando los unos por los otros, ¿ok? No está entrando nada. Tengo que dejar de tocar mi cara, porque eso es un hábito malo que tengo. Toco la cara mucho. Amén.
Manden las peticiones. Si no hay peticiones, no hay problema. Podemos orar por las mismas que tenemos de la semana pasada. Seguimos orando por estas peticiones, por las personas que están enfermas, por los que están trabajando en los hospitales. Estamos orando por el gobierno, estamos orando por la situación para que podamos reunirnos lo más pronto posible, mientras que sea seguro, que podamos reunirnos de nuevo en la iglesia, en el edificio. Eso sería muy bueno. ¿Ok? Excelente. No veo que están entrando peticiones, que está bien, tranquilo, no hay problema, no hay presión. Si dices después de terminar el video, dices, ay, ¿por qué no pediste? Igual puedes mandarlo el video y yo reviso los comentarios después y puedo apuntar la petición, ¿ok? Nada más, vamos a orar. Niños, antes de orar, no se olviden, niños tienen sus deberes para el día domingo. Ya el hermano Paco y la hermana Diana mandaron los deberes para el día domingo y que estén preparándose para esta clase. No esperes hasta el día domingo porque va a ser mucho trabajo para un solo día. Comience ahora y vas a disfrutar mucho de la clase y aprender. ¿Ok? Nada más que... aquí tenemos una petición y se fue. Aquí están. Ok, un momentito. Tenemos hermano Richard, pide oración por su familia. Ok. También la hermana Silvia de Mata, salvación de sus familiares. Amén, hermana. La hermana Belle Rose, familia Mayorga, Vera, pide oración. Se fueron los anuncios. La tecnología me mata. Sanación por la familia Vera Villón y fortaleza la pérdida de mi tío. Amén. Okay, estamos orando por esta familia Mayorga Vera. La hermana Silvia de Farfán pide por los jóvenes de la iglesia. La hermana María Vera pide oración, la sanación de la familia Vera Villo. La hermana Eva Jaramillo. Dice bendiciones. Amén, hermana, bendiciones. Y la hermana Lorena. Amparo, la hermana Amparo pide que Dios le ayude a entender la palabra. Amén. Y la hermana Bella pide otra petición, una oración de agradecimiento a Dios por todo lo que hace por nosotros. Amén. Así es. Dios es bueno. Así es. Excelente. Bueno, estemos orando por estas peticiones. Vamos a cerrar ahora el video. Si estás con tu familia, pueden orar en familia por estas peticiones y otras peticiones que pueden mencionar delante de Dios. Y estamos aquí para orar en nuestra familia. Si estás solo, puedes llamar a otro hermano y decir, hermano, ¿por qué no oramos juntos? Por el teléfono, por WhatsApp, o lo que sea. ¿Ok? Y estemos orando. Y si nada más, vamos a vernos el día domingo a las 3:30 de la tarde aquí en este mismo medio. Aunque es el Día de la Madre, vamos a seguir con los cultos normales y pensamos en viajar y ver a todas las madres, pero es complicado porque no hay carros permitidos en la calle el día domingo. Eso es bastante complicado. Entonces, para nosotros caminar desde aquí a todas las casas, no llegamos a las 2 de la tarde. Sí, el día sábado, 4:30, mi esposa me hace recordar, el día sábado a las 4:30 hay la reunión de damas, ¿no? Para celebrar las mamás, ¿ok? Entonces eso es el día sábado, conectándose por Zoom, no por Facebook, sino por Zoom. Entonces, si no sabe cómo manejar Zoom, escribe a nosotros para que podamos darle una capacitación en la tecnología. Aunque no sabemos mucho, podemos ayudar un poco. Nada más que anunciar. Muchas gracias, hermanos, por su atención y bendiciones. Vamos a orar. Padre, muchas gracias por tu cuidado de nosotros. Muchas gracias por tu palabra, que es un tesoro realmente para nosotros. Es un privilegio tener una copia de tu palabra
y poder estudiarla. Gracias por tu Espíritu Santo que obra en nosotros y que nos enseña y nos guía en el estudio. Ayúdanos a hacer nuestra parte de leer, pero no solamente leer, sino hablar tu palabra, de gozarnos en tu palabra y también meditar en tu palabra. Que tú estés enseñándonos para que crezcamos espiritualmente, para que seamos maduros y para que podamos honrarte. Gracias por estas peticiones que fueron mencionadas. Te pido que estés obrando en todos y cada uno conforme a tu buena voluntad. Sabemos, Padre, que tú eres bueno y que tu voluntad es perfecta. Ayúdanos a confiar en ti, porque a veces dudamos. Sigue obrando, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos, y muchas bendiciones. Nos vemos el día domingo a las 3:30. Si eres una mamá o una hija, si eres hermana, entonces puedes conectarte en Zoom el día sábado a las 4:30. ¿Ok? Cuídense. Hasta luego.